Bueno, gracias Leticia. Sí, es cierto que si están los micrófonos abiertos se escucha mucho el ruido ambiente y eso trae dificultades. Bueno, pero no, eso no me va a impedir darles la bienvenida al espacio de trabajo del CITEP, que hace bastante tiempo que viene trabajando, pero que el año pasado suspendió sus actividades por todas las cuestiones de la pandemia y no sabíamos muy bien cómo nos íbamos a manejar. El CITE es un espacio que investiga sobre el trabajo en equipos, el trabajo entre varios, el trabajo que orienta el psicoanálisis en instituciones o en lugares que van más allá del consultorio para casos que requieren una atención más allá del consultorio. Y CITE, Centro de Investigación de Trabajo en Equipo, está dentro, vamos a decir, dentro de las redes del campo freudiano. Así que nos hemos puesto un poco en la ola que lleva al 10º encuentro americano del campo freudiano, cuyo título es Lo nuevo en el amor. Y nosotros entonces hemos querido tomar el amor en las estructuras porclusivas. ¿Hay algo nuevo? Lo nuevo es sin duda la época que trae nuevas formas de presentación, pero esto también implica pensar entonces los tratamientos, la transferencia, cuál debe ser la posición orientada por el psicoanálisis. Puede ser en el consultorio, como también en las instituciones o en los acompañamientos que se hagan uno a uno o entre varios. Así que vamos a ver un poco la cuestión de la psicosis, pero es cierto que si me detengo mucho a trabajar la estructura de la psicosis, podría pasar varias de nuestras reuniones. Nosotros este año vamos a tener 4 reuniones en principio, salvo que nos quede mucho por desplegar y hagamos una quinta, pero en principio serían 4 reuniones. Así que no voy a desarrollar la estructura de la psicosis, diré solo algunas cosas del concepto para poder entrar en la erotomanía. Me interesa un poco también hacer un poco de historia sobre la erotomanía. Freud ubicó que la psicosis es una de las estructuras que responde a la castración, junto a la neurosis y a la perversión, señalando que en la psicosis no se ha instalado el Edipo, tomándolo como ese paso simbólico que permite una manera de arreglárselas con el goce. Justamente porque introduce un mecanismo que es la represión y su retorno, permite las identificaciones y permite la instalación del ideal. La única monografía freudiana sobre la psicosis se estableció a partir de los escritos de Schreber en 1911. Luego hubo otra, la de El hombre de los lobos, escrita a fines de 1914, mucho más compleja, y que en realidad se
quedará como ejemplo de un caso inclasificable. Con su tesis, Lacan recoge el guante del método freudiano aplicado a la psicosis. La monografía de Lacan, que es su tesis, es tan singular como la de Freud. La de Freud va del psicoanálisis a la psiquiatría, y la de Lacan de la psiquiatría al psicoanálisis. Lacan vino a reformular lo dicho por Freud, reescribiendo el Edipo como una metáfora, la metáfora paterna, en donde hay un significante ordenador, que llamó el nombre del padre, y que permite la sustitución del goce por el sentido. De ahí la incidencia del lenguaje que toma la función de la castración. Y el efecto que el sentido permite justamente introducir en el ser humano una relación con la realidad, con el cuerpo, con el tiempo, con el espacio. En la psicosis, entonces, el significante, que es el ordenador de lo simbólico, el gran otro, no funciona normalmente. No es que no funciona para nada, sino que eso que haría de columna de lo simbólico, el nombre del padre, no funciona porque no permite que haya un amarre sobre lo que Lacan llamó el deseo de la madre, nombrando así un goce opaco, caprichoso, enigmático. Lacan con esto va a venir a decir que no funciona la triangulación edípica clásica. El sujeto no se encuentra en su realidad, en su cuerpo, en su espacio o en su tiempo, y tampoco en la relación a los otros. Queda por fuera del discurso. La teoría del desencadenamiento de la psicosis, que va a desarrollar Lacan, da cuenta de los efectos de báscula en el delirio que provoca justamente la disolución de un efecto de significación identificatoria, que esa significación identificatoria estaba tomando el lugar de la significación fálica que no hay. Entonces el desencadenamiento disuelve, provoca una conmoción en esa significación que antes del desencadenamiento sostenía al sujeto. Lacan después va a desarrollar un segundo tiempo dialéctico en donde se dan las modalidades de estabilización a partir del delirio. Ahora bien, más adelante Lacan se va a dar cuenta que lo que funciona como este tercer término, esta columna vertebral o columna de edificio para la realidad psíquica, no es solo el nombre del padre, sino que podría haber diferentes abrochamientos que pueden tener esta misma función. Entonces, a partir de ahí, el nombre del padre se pluraliza. Esto es lo que suele llamarse la segunda clínica de Lacan, que tal como Jacques Alain Miller lo ha puesto de manifiesto, esta pluralización de los nombres del padre, tomada como síntoma, es decir, ¿qué es el síntoma? Es la articulación entre operación significante y goce. Entonces, esta pluralización de los nombres del padre, tomada como síntoma, aporta una nueva luz clínica sobre la psicosis. Y tenemos una buena publicación que se llama Los Inclasificables, que nos va a enseñar sobre la psicosis ordinaria. Esto sería un breve
pantallazo sobre la psicosis. Muy breve porque habría cosas que desarrollar. Me interesa a mí ahora tomar la cuestión de la erotomanía, y he tomado varios autores, entre ellos alguien de la Escuela de la Causa Freudiana, que se llama David Halfon, que trabaja sobre Clérambault, también Dominique Laurent, también Sylvia Tendlers, bueno, toda una serie de autores que me han permitido traerles a ustedes hoy lo que les voy a presentar. Voy a tomar la erotomanía y algunas modificaciones aportadas a este concepto por la lectura analítica. La erotomanía, para decirlo brevemente, es la convicción delirante de ser amado. Esa es la forma pura y clásica. Pero así, en esa forma pura y clásica, es un cuadro clínico raro. En general no es muy frecuente, de esta manera. Tengamos presente que amor y sexualidad no se confunden, y la erotomanía tampoco resume la totalidad de la cuestión del amor en la psicosis. Haré ahora una breve historia de este concepto. En realidad yo me voy a guiar por la tesis de Lacan, que es también su modo de entrada en el psicoanálisis, y que también está hecha alrededor de una monografía en la más pura tradición psiquiátrica clínica. Y trata justamente un caso de erotomanía al que Lacan le da un diagnóstico que introduce una entidad nosográfica que no había antes en la psiquiatría y que llama paranoia de autocastigo o de autopunición. Esta paciente llamada Aimée, que quiere decir amada, él la llama de esta forma porque saca este nombre de la obra literaria que ella había escrito. Ella quería ser escritora y escribía cuentos y novelas. Pero más allá, que es el nombre de una heroína, de sus escritos, es la marca del interés que Lacan tuvo durante toda su enseñanza sobre la cuestión del amor en la psicosis. Lacan tiene esta paciente cuando él es psiquiatra en la prefectura de policía de París, donde ahí estaba el psicoanalista Gaëtan de Clérambault. De Clérambault es alguien muy interesante y escribe un libro sobre la erotomanía. Lacan dijo que de Clérambault había sido su único maestro en psiquiatría. ¿Quién es este hombre? Es un psiquiatra que es etnólogo y que es fotógrafo también, es francés. Nace el 2 de julio de 1872 en Bourges y se suicida el 17 de noviembre de 1934 en Malakoff. Se lo reconoce por sus estudios precisos y minuciosos en la sintomatología psicótica. Y es esto lo que Lacan va a tomar. Unas entrevistas en donde trataba de buscar todo detalle sobre sus pacientes. Es lo que le permitió a Clérambault hacer una clasificación completa de los síntomas psicóticos
sobre la base de rasgos sutiles y matices que después se ordenó en un complejo sistema de categorías, subcategorías, grupos y subgrupos. Para él, en realidad, todos los síntomas de la psicosis, nombrados como síntomas psicóticos, podían ser definidos por una característica única y común: su autonomía, lo que él llamaba automatismo mental. ¿Qué son? Son alucinaciones, ideas, recuerdos, palabras, actos que se imponen de forma involuntaria a la conciencia del sujeto y a pesar suyo. La erotomanía, que también se va a llamar síndrome de Clérambault, se refiere a la condición de aquel que tiene la certeza de que una persona está enamorada de él o de ella, ¿no? Y él lo va a argumentar. ¿Qué es lo que va a decir? En la erotomanía hay un postulado. ¿Qué es un postulado? Es un principio sin demostración. No hay ninguna demostración al respecto, ¿no? El postulado erotómano es simple: él me ama. Ese es el postulado fundamental. El objeto, o sea, él, el que me ama, o ella, puede ser cualquiera de los dos, pero es cierto que hay una mayoría femenina, vamos a decir. Esto no impide que haya hombres erotómanos, pero hay una mayoría femenina. Pensamos que siempre hay una mayoría femenina inclinada al amor, y tal vez por esto mismo hay algo también de la erotomanía más cerca de las mujeres. Ya lo vamos a ver. Bueno, el postulado entonces fundamental es: él me ama. Él, el objeto sería, es él quien comenzó. ¿Es el objeto el único que ama o es el que ama más? Me ama a mí, por supuesto. Yo no lo amo tanto como él me ama a mí. El objeto, como le dice Clérambault, es de rango superior, más elevado, social o culturalmente. Y de ahí hay ciertos temas que se derivan. El objeto no puede ser dichoso sin el pretendiente. El pretendiente sería yo, que soy amada. El objeto no puede tener un valor completo sin el pretendiente. En el caso de que esté casado, ese matrimonio no es válido. El objeto es libre. Y a partir de eso, ¿qué sucede? Como me ama, hay una vigilancia continua por parte del objeto, hay una protección continua también por parte del objeto, pero también hay intrigas de pensamiento por parte del objeto, conversaciones indirectas con el objeto, y hay enormes recursos, porque es de una categoría superior, enormes recursos de los que dispone el objeto, y hay una simpatía que se convierte en algo casi universal, que inspira el romance que se da. Pero hay también una conducta paradójica y contradictoria del objeto. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa que haga, no hablar, irse, todo esto, no importa el sentido que tenga, siempre será leída desde el postulado, que es un signo de amor. De Clérambault fue un psiquiatra cuya práctica fue muy particular. Fue experto psiquiatra en la enfermería especial de la Prefectura de la Policía de París y redacta certificados que justifican la internación de una persona. Lacan dirá que
sus informes tendrán un estilo excepcionalmente denso, pero a los que hay que reconocerles una extrema precisión poética. Escuchen cómo define al delirio erotomaníaco. Él dice: el delirio erotomaníaco es parecido a una lágrima báltica que se desvanece si solo se quiebra su punta. ¿Qué quiere decir con esto? La lágrima báltica es el resultado de una operación que enfría brutalmente la gota de vidrio líquido en el agua. Este fragmento queda con una extrema dureza, pero se rompe completamente si se quiebra la punta. Entonces, esta fórmula condensa un punto esencial del pensamiento de Clérambault, en el que él sostiene que la existencia en la erotomanía de un postulado que estructura y funda el delirio, si a este postulado se rompe, vamos a decir, si se suprime este postulado, toda la construcción delirante se deshace. Entonces ven ustedes la comparación con esta dureza que se rompe muy fácilmente. Para de Clérambault, si se destruye el postulado erotomaníaco, el delirio desaparece. Y eso lo vamos a ver en Aimé. Un poco más adelante, porque cuando Aimé llega después de... Ella intenta un acto homicida, ahora lo voy a relatar, pasa un tiempo en prisión y después de ahí va al Hospital Santán, que queda internada. Luego de pasar ese momento en la cárcel, los temas del delirio, va a decir Lacan, que están totalmente reducidos. Y ella se pregunta, ¿cómo yo he podido creer estas cosas que conté? Siente vergüenza, se siente ridícula, le da pena haber hecho lo que hizo. O sea que en el caso de Aimé se comprueba esto que decía Clérambault. El síndrome erotomaníaco, según de Clérambault, como las psicosis pasionales, se desarrolla por procesos psicológicos considerados normales. Él va a decir, lo cito, la erotomanía es un síndrome psicológico, o al menos casi exclusivamente psicológico. El conjunto del delirio presenta grandes analogías con la pasión llamada normal. Sus dislogías, dislogía es una anomalía en la lógica o en la expresión verbal, sus dislogías aparecen tanto en la pasión normal como en la psicosis, ya que tienen las mismas manifestaciones, sobre todo cuando se trata del despecho. Hasta ahí la cita de Clérambault. El hecho psicótico primero y exclusivo, entonces, es el postulado delirante. ¿Que cómo se produce? Es un flechazo que se siente en presencia de cierta persona, pero que enseguida se le atribuye a esa persona. Entonces, es un flechazo marcado por la certeza que viene del otro. La fábula delirante, si la podemos llamar así, ¿vale? Se constituye con cierta lógica a partir de elementos falsos, errores o ilusiones, que justamente es lo que de Clérambault va a llamar como postulados, que son, me ama, no hay duda, soy feliz, mi vida tiene un nuevo sentido. Se
escucha? Sí, Marcela, ahí se escuchó. Se cortó un poquito, pero se escuchó. Bien, un poquito. Bueno, me avisan si se corta. Mm. Bueno, entonces, no sé si ahí se escuchó, ¿no? Que los postulados son, me aman, no hay duda, soy feliz, mi vida tiene un nuevo sentido, no puede ser feliz sin mí, él es libre, nada lo ata para poder estar conmigo. Y de Clerambault dice que este postulado tiene primero el orgullo de ser amado por alguien superior, el deseo y la esperanza. Ahora bien, de Clerambault también describió casos en donde la convicción delirante de ser querido se centra, por ejemplo, en el rey de Inglaterra, y en donde en general la paciente nunca se había encontrado con él. Entonces va a venir a ubicar que es posible un flechazo aunque nunca se encuentren, aunque nunca estén así en presencia. El delirio secundario al postulado, lejos de estar marcado por incoherencias, presenta todas las preocupaciones para validar la hipótesis delirante, a pesar de los elementos contradictorios que el mismo sujeto puede llegar a percibir. Clerambault dice, una vez que el postulado tiene lugar, inspira los mismos razonamientos y los mismos actos que un episodio emocional común. Y entonces él va a llegar a distinguir tres fases. La de esperanza, de ser amado, después el despecho y finalmente el rencor. Esto es lo que caracteriza para de Clerambault la construcción delirante. Se está en un momento de la historia de la psiquiatría en donde hay muchas discusiones, sobre todo entre la escuela alemana y la escuela francesa, y hay muchas elaboraciones. De Clerambault trabaja mucho sobre esto, y él trata entonces de separar la psicosis pasional de la paranoia. Esto es algo que ni Freud, en su análisis del caso Schreber, ni Lacan, en el caso Aimé, ni la psiquiatría lo sostuvo. Todos van a ubicar la paranoia y la erotomanía dentro o sea, en un mismo conjunto, pero de Clerambault lo separa. Porque ¿qué es lo que va a contradecir la tesis de Clerambault? Es una tesis instalada desde la época de Esquirol, que es que en la erotomanía lo que la caracteriza es que es una relación platónica. De Clerambault tiene algunos casos que contradicen esto, es decir, que no hay un encuentro para él a nivel de lo sexual, en cambio para los otros la relación erotómana suele mantenerse en lo platónico. Hay una película que se puede ver sobre de Clerambault, sobre la historia de Clerambault, que se llama El grito de la seda. La película está muy bien hecha y toma otro aspecto. Toma el aspecto de una serie de mujeres que presentaban una perversión acerca de la tela de la seda. Usaban la seda con fines masturbatorios, vamos a decir. Y el estudio de estas pacientes lo lleva a Clerambault a apasionarse por las telas y los pliegues de las telas, y se convierte así en fotógrafo
de los vestidos árabes y musulmanes, en donde hay muchos drapeados. La película es muy interesante, toma otro aspecto. No va a tomar de la erotomanía, tomó otro aspecto hasta su suicidio. Se suicida porque se queda ciego. Y él, la película, me piden que lo vuelva a decir, El grito de la seda. Vamos a ponerla tal vez en el Facebook para que ustedes la puedan... está en YouTube. En YouTube se puede ver. La vamos a subir al Facebook. Bien. Pero sobre el punto de lo platónico, es donde Lacan va a retomar esta cuestión en la erotomanía. Digamos que para de Clerambault el determinismo esencial del amor erotómano, es el orgullo que preside la elección de objeto. Es un amor orgulloso, y para él no es platónico. Pero de Clerambault hace todo un esfuerzo de logificar, de ordenar, de clasificar la psicosis, y entonces él va a llegar a dividir en dos el grupo de las paranoias, como lo hace Sevier y Capras también. Y van a oponer las paranoias en donde hay una reivindicación y las paranoias en donde interpretan todo lo que está a su alrededor, llamadas interpretativas. En estos dos grupos, él va a agregar el elemento pasional y lo va a ubicar como algo patógeno. Y crea entonces la categoría de las psicosis pasionales. Y ahí ubica la erotomanía, el delirio de reivindicación y los delirios de celos. Ahora, con este movimiento que le da a la erotomanía y a la cuestión del amor, permite introducir esta dimensión del amor que nunca antes había tenido un lugar en la clínica. O sea que es muy interesante, y se ve que Lacan también toma de ahí este interés por el amor. Este concepto tiene éxito, y Lacan dice algo con respecto a este éxito, y dice: la convicción de ser amada, que está en la erotomanía, infiltra la posición femenina, va a decir Lacan más adelante. Las mujeres siempre son un poco erotómanas. Es lo que hace a su genio. O sea que Lacan ubica esto también, que da un toque de genialidad, algo del genio, de la forma de ser también, más que de genialidad, de genio en el sentido de carácter, de forma de ser, a la posición femenina. Ahora bien, la erotomanía patológica, no la que podrían tener las mujeres, la erotomanía patológica es la certeza de ser amada, pero es una certeza tal que realiza la relación sexual. El otro la ama y goza de ella. Ella es su objeto enteramente y sin escapatoria. Es una posición que conduce entonces a los sujetos erotómanos a destinos bastante dolorosos e incluso trágicos. Si bien Lacan dice las mujeres siempre son un poco erotómanas, y entonces uno puede entender como que el amor erotómano es lo que da
un poco de color al amor del lado femenino, no se puede confundir para nada con la estructura psicótica. Habiendo la psicosis es una especie de fracaso en lo que concierne a la realización de lo que es llamado amor, en la neurosis, aunque siempre haya una demanda, aunque la demanda sea ilimitada, en la neurosis el amor siempre viene como respuesta a lo imposible de la relación sexual. Es que la estructura de la erotomanía no se deduce de la medida o de la intensidad de las manifestaciones, sino que tiene un proceso específico. Es lo que muestra de Clérambault al aislar el postulado erotómano, esa certeza que otro la ama, y que desde ahí surgirán las significaciones que va a armar la historia delirante. Inversamente, para quien tenga por partener síntoma al otro barrado. O sea, que estamos en el campo de la neurosis. No hay ninguna certeza de ser amado. Al contrario, él o ella está todo el tiempo tratando de hacer hablar al otro para ver qué dice, si hay una falta, si habla de él o de ella, si busca en sus palabras los signos del amor, o la falta de esos signos, las debilidades, las incoherencias, que en general siempre hay, ¿no? Entonces el neurótico despliega su queja y demanda sin fin, y quiere más y más, porque en realidad nunca está satisfecho. Marcela, ¿sí? hay una mano levantada, Elisa Frigerio. No sé si quieres decir algo, Elisa, o fue accidental. ¿Dónde está Elisa? ¿Qué quiere decir Elisa? Podés desmutearte, Elisa, si quieres decir algo. Bueno, quizás fue Bueno, a lo mejor accidental. podemos proponer que lo escriba en el chat y después vemos. ¿Ah? Si no, sí, cualquiera puede levantar la mano y hacer una pregunta o un comentario si quiere. Es bienvenido. Bueno, antes de pasar al caso M, ya que tomé algo de la psiquiatría, si hay psiquiatras presentes verán la insuficiencia de mi presentación, pero bueno, es solamente un pantallazo, ¿no? Entonces, tomé algo antes de Freud, voy a tomar algo con Freud, y lo que vamos a tomar de Freud es Schreber. Podríamos decir que Schreber es una erotomanía divina porque él es el amado de Dios. Pero ubiquemos antes qué dice Freud con respecto al amor. Brevemente, hemos trabajado un poco esto en el primer cuatrimestre de Lerinda, así que simplemente lo que voy a decir es que Freud estaba tentado de reducir el amor al narcisismo, sin distinguirlo de la corriente libidinal. Para él, amor narcisista y libido de objeto son reversibles uno en el otro. El amor y la libido se confunden en su concepción, incluyendo el amor de los padres a sus hijos, por ejemplo. Pero en este caso, Freud precisa que la vertiente propiamente libidinal está inhibida, está sublimada. Freud no va a tratar específicamente la erotomanía, pero la va a evocar en un largo comentario que hace cuando presenta el caso Schreber.
el libro de Schreber, cuando analiza el delirio de Schreber. Recordemos un poco también brevemente el cuadro clínico de Schreber, que es un cuadro complejo. Se trata de una hipocondría con el sentimiento de aniquilación de órganos y muerte, un estado de postración melancoliforme, con ideas suicidas, ideas persecutorias, percepciones alucinatorias. Freud la va a diagnosticar como paranoia, sin entrar en las discusiones psiquiátricas de la época, y afirmará las manifestaciones psíquicas, tanto las naturales, vamos a decir, no patológicas, como las modificaciones que puede introducir el delirio, solo se comprenden en una implicación de la vida libidinal y de la vida sexual del sujeto. Es decir, que esta es la posición freudiana que va en contra de que la psicosis tiene un origen orgánico. Es lo mismo que va a tomar Lacan. Recordemos brevemente a Schreber, para ubicar entonces la erotomanía divina. Hay primero en el paciente, como decíamos antes, una hipocondría grave que se resuelve sin secuelas. Luego dice haber vivido 8 años de felicidad, oscurecido solo por la esperanza decepcionada de tener hijos. El segundo episodio de hipocondría se anuncia por una serie de sueños, en donde él se ve de nuevo enfermo. Y en este mismo periodo, en el mes de junio, le anuncian que él va a ser presidente de la Corte y toma las funciones en el mes de octubre. Y en ese momento tiene esta extraña ocurrencia que es: qué bello sería ser una mujer en el momento del acoplamiento. Se da la hospitalización y se despliega un delirio de persecución centrado inicialmente en la persona de su médico, el doctor Flechig. Luego, Dios. El Schreber da cuenta de fenómenos que atraviesan su cuerpo por intrusión en el cuerpo, por intrusión del otro divino. El otro divino exige su transformación en mujer. El trabajo del delirio va a permitir a Schreber pasar del rechazo de esta feminización, que le resulta una ofensa, a una aceptación para convertirse en la esposa de Dios, pasando por lo que se va a llamar la emasculación. Es un término en alemán que no sabría pronunciar correctamente, y que Lacan justamente no traduce por castración, para mostrar bien la diferencia, sino que lo traduce por eviración. La lectura freudiana nos muestra, entonces, cómo el delirio intenta resolver la emergencia de una emoción libidinal intratable en las coordenadas del sujeto. En realidad, más que el amor de Dios por Schreber, se trata aquí de la voluntad de goce de este Dios que le exige al sujeto que responda. Igual que la paciente que va a traer de Clérambault, el lazo que une Schreber a su Dios está hecho de una mezcla de adoración y de rebeldía. Ahora bien, Freud va a mostrar que es un mecanismo diferente a la neurosis, porque va a mostrar que la emoción libidinal abolida en el interior retorna desde afuera, diciendo justamente que hay que diferenciar, que no se trata del sentimiento reprimido, ¿no?
que no se trata de que el sentimiento reprimido haya sido proyectado al exterior, porque precisa que no es la represión. Lo que se nombra como proyección en la psicosis tiene un primer tiempo en donde hay una abolición y después algo que retorna, pero retorna desde afuera. Entonces es un mecanismo diferente al de la secuencia represión y retorno de lo reprimido que caracteriza la neurosis. Acá se ve bien cómo hay algo de, tanto en de Clerenbaugh, en Freud, como lo habrá en Lacan, de no guiarse por los síntomas, sino guiarse por el mecanismo, lo que Lacan después va a llamar estructura. Son mecanismos distintos. Bien. Freud, ¿qué va a decir? Freud va a decir que la emoción libidinal es en realidad una pulsión homosexual. Y para dar cuenta de esta proyección delirante, propone una lectura gramatical del circuito libidinal. Es fantástico porque es lo que le va a permitir a Lacan tomar toda la estructura del lenguaje también en la psicosis. Entonces, ¿cuál es la lectura gramatical de este circuito del delirio? El delirio de persecución dice, yo no lo amo, yo lo odio. Pero esto viene al lugar de yo, un hombre, lo amo a él, un hombre. Y ahí está este rechazo de la emoción homosexual. En el caso se puede apreciar el rol que juega, en el caso de Schreber, ¿no? Se puede apreciar el rol que juega esta inversión justamente en la relación transferencial que une a Schreber con el profesor Flechig, que se vuelve entonces persecutorio para Schreber. Para Freud, la erotomanía delirante de Schreber es la solución que encontró para dar cuenta de la moción libidinal homosexual. Es el otro divino que quiere gozar de mí como mujer. Esto es lo que va a decir el delirio de Schreber. Lacan va a tomar este caso y sabemos que va a señalar que esta hipótesis de homosexualidad rechazada es insuficiente para dar cuenta de la psicosis de Schreber. No obstante, el modelo de la proyección psicótica, en el sentido que viene desde afuera, le va a permitir esclarecer el proceso erotomaníaco. Justamente ese flechazo evocado por de Clerenbaugh, imputado al otro y que constituye el postulado erotomaníaco, que el sujeto siente que viene de afuera. Por otro lado, notemos que, según las observaciones freudianas, la erotomanía de Schreber es más bien, como dijimos antes, una erótico-manía. No es que el Dios me ama, sino que el Dios quiere gozar de mí. Estamos más en esta dimensión. Justamente Esquirol pensaba nuevamente esta diferencia en donde la erotomanía era muy distinta de la ninfomanía o de la satiriasis, que son tanto en el hombre como la mujer, lo que hoy podríamos decir adictos al sexo, ya que Esquirol también pensaba que en la erotomanía el amor estaba en la cabeza, nada más. Él lo llamó una locura del amor casto.
Bien, veamos un poco con Lacan. El caso Aimé, que Lacan presenta en su tesis, ha sido tan desmenuzado, tan minuciosamente trabajado, que Lacan lo ha elevado a un paradigma. Él va a hacer un estudio minucioso de los síntomas, tratando de esclarecer la naturaleza del pasaje al acto en la psicosis. Sobre todo esto lo interroga, la causa de la psicosis, y sobre todo para afirmar que las psicosis no son orgánicas. Yo voy a tomar brevemente, voy a nombrar brevemente algo de estas cuestiones, pero nos interesa centrarnos en la dimensión de la erotomanía. Como les había dicho antes, el apodo de Aimé, Lacan lo tomó de la heroína de la novela, que esta joven paciente había escrito y que le había dado a Lacan para que leyera, que en ese momento Lacan también era un joven psiquiatra. Aimé estaba presa después de haber apuñalado el 10 de abril de 1930, ustedes saben que la tesis es del 36, si no me equivoco, o sea que unos años después. Aimé había apuñalado en 1930 a alguien que aparece en su tesis, en su monografía, como Madame Z, una actriz conocida. Hoy sabemos que se llama Huguette Duflou, pero yo particularmente no la conozco, no he visto nada de ella, pero era conocida en los años 30. Lo que va a decir Aimé es que esta mujer no hacía más que hacer escándalos en su contra, y que junto a un académico famoso que era escritor, que aparece como P.B., Pierre Benoit, la perseguían. Y que justamente este escritor en sus libros contaba cosas de su vida privada. En ese momento Aimé tiene 38 años. Vive sola en París, está casada, es madre de un niño que su marido cuida y educa en la provincia. Ella es empleada del correo. Tuvo una hospitalización 6 años antes debido a un episodio delirante. El informe que Lacan busca de esa hospitalización dice que ella tiene ideas delirantes de persecución, celos, ilusiones, interpretaciones extemporáneas, palabras ambiciosas, alusiones mórbidas, exaltaciones e incoherencias. Aimé sale de la hospitalización sin haber terminado realmente una cura, pero es la familia la que pide que ella salga. Después de salir de la hospitalización, tiene 2 denuncias en la policía. Una por haber acosado a un periodista comunista, porque ella quería que ese periodista le publicara un artículo que ella había escrito, en donde justamente exponía las acusaciones contra una actriz famosa, otra actriz, no la que va a atacar. Y la otra denuncia en la policía es porque agredió a un empleado de una casa editorial después de que le hubiesen negado la publicación de su manuscrito. 2 meses después del intento de asesinato, pasa de la cárcel a ser internada en el Hospital Santán, y ahí la recibe Lacan, que escucha que el delirio de persecución se ha reducido muchísimo. Como decía antes, la paciente expresa más bien una molestia con respecto a sus pensamientos delirantes. El contacto con Lacan al principio no es bueno.
Hay reticencia y disimulación. ¿Se cortó? ¿No? No, Bien. no, te escuchamos. Bien. ¿Qué es lo que va a ubicar Lacan? M presenta sus primeros problemas a los 28 años, 10 años antes entonces, durante un primer embarazo. En ese momento ya hacía 4 años que estaba casada, pero se siente observada por sus compañeros de trabajo que hablan de ella. Dice que su marido la engaña y sobre todo dice, ellos quieren la muerte de mi bebé. Está convencida de esto y en realidad ella queda embarazada y nace una nena que muere por asfixia de cordón. Entonces su delirio se ratifica y se incrementa. Ahora bien, ¿cómo Lacan va a averiguar? Porque habla también con la familia y recaba mucha información, y con el marido, y hasta habla con la gente que trabaja con ella. Lacan llega a enterarse que la temática de la muerte de un niño constituye algo que realmente pasó y que lo sufrió la madre de Aimé cuando estaba embarazada de Aimé. La hija mayor, que tenía la hermana mayor de Aimé, que aún no había nacido, ¿no es cierto? La hija mayor muere como consecuencia de un grave accidente. Se acerca a un horno, a una chimenea que estaba encendida, se le prende fuego la ropa, ella se prende fuego y muere a causa de las quemaduras. Este evento es retomado después por Aimé de una manera delirante, más allá de que la madre también tenía interpretaciones delirantes acerca de estos sucesos. O sea que esta temática de la muerte de un niño, que es central en Aimé, tiene su historia, y Lacan pudo ubicarlo gracias a esta búsqueda, vamos a decir, de lo que había pasado anteriormente con ella. Bueno, los delirios interpretativos vuelven nuevamente cuando ella queda embarazada por segunda vez 2 años más tarde. Ahí nace un varón. Y hasta los 5 meses, ella se ocupa sola, muy bien, y de una forma donde no quiere que nadie la ayude. Pero después de los 5 meses se agravan los problemas. Y ella quiere huir de la casa, abandona su trabajo, se quiere ir a Estados Unidos para ser escritora. Ahí es el momento de su primera hospitalización. Tiene 32 años. Cuando sale, pide su traslado a París y deja a su marido y a su hijo, del cual tanto se preocupaba, lo deja en la provincia y solo los ve cada tanto en cortas visitas. Es en París, entonces, que va a surgir el delirio que tiene como objeto a esta actriz nombrada Madame Z. ¿Cómo es que surge este delirio? En realidad está esta temática, esta certeza delirante de que quieren la muerte de su hijo. Pero ella no sabe quién, no sabe por qué. Y como ella misma dice, yo busco en mí de dónde, quién quisiera matar a mi hijo, y en determinado momento está en su trabajo y escucha que sus compañeros hablan bien
de Madame Z. Ella recuerda que en realidad, en su pasado, ella había hablado mal de Madame Z. Y entonces se engancha. Es eso que viene a decir, es ella la que quiere la muerte de mi hijo. Ustedes ven que el delirio se forma, por un lado, con esa certeza que está ahí dando vuelta desde hace algunos años, confirmada por el nacimiento de una hija muerta, pero indeterminado quién sería el otro malvado, vamos a decir, y en el momento en que ella está pensando en eso, y que quién sería, escucha hablar de Madame Z y ahí abrocha. Es ella. Se arma también la conexión con el escritor, Pierre Benoit, que es de otro orden, porque acá hay una erotomanía. Es él que por amarla la habría obligado a dejar a su marido. Pero ahora, junto con Madame Z, que no son amantes, según su delirio, pero hacen todo como si lo fueran, ambos quieren su mal. Bueno, el delirio es bastante más rico, más complejo, pero nos vamos a detener en esto. Vamos a ver cómo Lacan explica su diagnóstico de manera rigurosa y meticulosa, que sería un ejercicio para que nosotros hiciéramos a veces cuando estudiamos un caso. Primero, Lacan toma lo que él llama el diagnóstico positivo. El diagnóstico positivo es lo que se constata. Entonces, él se apoya en la noción de delirio sistematizado que no ha dañado para nada las capacidades intelectuales. Al contrario, es una paranoia con una conservación del orden de los pensamientos, los actos y la volición, y Aimé es distinguida en su trabajo, incluso ascendida, es impecable en su trabajo. Nadie tiene nada que decir. Después del diagnóstico positivo, Lacan hace un diagnóstico diferencial, es decir, lo que se viene a diferenciar de otras entidades. Excluye la demencia orgánica, la confusión mental, la demencia paranoide, la psicosis alucinatoria crónica, la parafrenia, la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva. De todos estos él dice por qué no es eso. Y después llega al diagnóstico de la forma clínica. Y entonces dice, es una paranoia basada en interpretaciones, ilusiones y errores de la memoria con una evolución curable. El tema está centrado en las amenazas sobre el hijo. El propósito indica, sin embargo, que hay una persistencia de esta idea, hay una cierta disposición latente. Estamos en el Lacan de 1932. Y en ese momento hay otro diagnóstico más que él no va a evocar, sino que lo va a evocar un poco más tarde, en donde va a decir que todo esto más que es una psicosis posparto. Y él va a ubicar entonces ahí la causa de la psicosis. Esta psicosis que se desencadenaría con el parto. Si bien vemos que había cosas anteriores, ¿no? Hasta aquí podemos aprovechar y tratar de ubicar los tres registros en el análisis de este caso. Ubiquemos el eje imaginario, en la aparición de los dobles, las mujeres idealizadas, estas mujeres que son más que ella, ya lo voy a desplegar un poquito más adelante. La dimensión simbólica
ya se puede ubicar en el hecho de que la metáfora delirante viene a situarse en el lugar de la metáfora paterna, y lo real lo ubicamos en el goce invasor que termina por impulsar a Aimé al pasaje al acto homicida. Esto lo estamos leyendo con un Lacan un poco posterior, no el de 1932. Bien, les cuento un poco más de la tesis de Lacan, que después de hacer esta dimensión del diagnóstico va a ir a la etiología. Él hace toda una anamnesis a partir de las entrevistas y de un informe social. Y eso muestra que Aimé siempre tuvo un carácter no comunicativo y solitario, que tenía con su madre un lazo privilegiado. Justamente recuerden que cuando la madre estaba embarazada de ella, muere esta chica, la hija mayor, quemada, y Aimé lleva el mismo nombre de la hija muerta. Hay entre la madre y la hija realmente algo que se va a desplegar y que después Lacan dirá es un delirio a dos, pero de todas formas es un lazo muy privilegiado. Me dice, éramos dos amigas, yo tendría que haberme quedado cerca de ella. En realidad Aimé, por tener ese lugar tan particular con la madre, es la única que viene a contradecir la autoridad de un padre tiránico. M de chica muestra una gran actividad imaginativa y escribe. Durante las entrevistas de Lacan, él señala algunas frases que dice M y que le llaman la atención, que la ponen en este lugar erotomaníaco. Yo traje solo dos. M decía, lo cito, ¿no? La cito a ella, mejor dicho. Hay quienes construyen establos para poder tomarme mejor como una vaca lechera. Es un poco raro, ¿no es cierto? Pero no hay duda que esta vaca lechera de la cual se alimentan es sumamente importante para que haya muchos que construyan establos para tomarla a ella. Hay ahí esto de que es el alimento del otro. Al menos, bueno, así lo leo yo, tal vez se puedan hacer otras lecturas, ¿no? Otra frase. En primer lugar, ¿qué quieren ustedes de mí? Que les suelte frases grandiosas, que me permita leer con ustedes ese cántico que dice, escucha desde lo alto del cielo el clamor de la patria, católicos y franceses siempre. Ya tenía también una cuestión de interesarse por lo social, por lo político, por lo religioso, sobre todo por lo religioso, pero se nota el tinte megalomaníaco, el tinte de frases grandiosas. ¿Qué quieren ustedes de mí? Está ubicada en esta dimensión en donde el otro goza de ella. Y ella protesta. Tiene la misma ambición que su madre. Su madre, que era maestra, a ella le falta hacer esa formación docente. En realidad intenta, pero fracasa. ¿No? Y entra a trabajar en el correo. Es interesante porque algunos autores toman el francés,
en donde justamente resuenan en francés la palabra de cartas, que se dice igual que letras, y a veces también que escritura, y algunos señalan como un deslizamiento entre el enseñar a escribir, el escribir, las cartas, como que ella se mueve, el ser escritora, ella se va a mover siempre como en esa franja, vamos a decir. Antes de casarse, ella tiene un amor muy intenso, que es un idilio que se resume en algunos encuentros, pero en donde se da su primer relación sexual. Disgustada por el desencuentro, pasa de amar a odiar. Y ella misma dirá, yo soy así, paso de amar a odiar. Por trabajar en el correo, la cambian de ciudad, y ahí conoce a una mujer que en la tesis aparece como la señorita C de la N, que es alguien, otra vez, de una familia noble, pero que está venida un poco a menos, aunque conserva ese barniz, vamos a decir, de alguien de alcurnia. Esta mujer la trata a Aimé diferente del resto de los empleados, y es una mujer que funciona como modelo para Aimé. Estas dobles, que son de alta alcurnia, de mayor prestigio. Y va a ser ella la que le hable por primera vez de esta actriz, Madame Z. 4 años más tarde, Aimé se casa con un compañero de trabajo. En su matrimonio se revela una frigidez, un desacuerdo conyugal con un fondo de reproche de infidelidad y una negativa total por parte de Aimé a asumir las tareas cotidianas de la casa. En lugar de eso, ella lee todo el tiempo. Entonces, poco después de su casamiento, su hermana, que había quedado viuda de su marido, era el marido que al mismo tiempo era su tío, es decir, esta hermana a los 14 años se va a trabajar a la casa del tío y termina casándose con el tío, pero en viuda, y al mismo tiempo tiene una enfermedad por la cual le tienen que hacer una histerectomía total, o sea que no va a poder tener hijos, y anhela tener hijos. Esta hermana, que es mayor que Aimé, creo que 5 años mayor que Aimé, ha ejercido sobre ella una autoridad. Y cuando se muda con Aimé, el marido, ella asume las tareas de la casa, la suplanta. Lacan va a decir entonces, ella, Aimé, está dominada por ella, la hermana, que le representa en cierta medida la imagen misma del ser que ella es impotente en realizar. Y esto es lo que se va a ver en estas dobles, estas mujeres, que me pone primero en un lugar de idealización y después en el lugar de la persecución. Y acá viene algo original de Lacan, que se va a ir desplegando en sus teorizaciones, que es el lugar central del ideal del yo, en la estructura del delirio de Aimé. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de ideal utilizado por Lacan en la tesis no tiene una distinción que va a ser después entre el ideal del yo y el yo ideal. Digamos que ideal es más bien lo que gusta al medio social. Vamos a
a decirlo así, y yo diré que este es el primer acto en donde queda anudado el drama de M. Como son las 10 menos 10, y hay mucho por desarrollar, ¿no? Porque hay aspectos muy, muy interesantes y muy sabrosos. Yo pienso que, aunque quede inconcluso, lo dejo así para el próximo episodio, para ver cómo continúa esto. Me parece que nos podemos detener acá, no sé si hay algo que alguien quiera decir o comentar. Tenemos que continuar con la dimensión homosexual de la erotomanía de M y la dimensión heterosexual de la erotomanía de M, porque después va a aparecer el príncipe de Gales. Entonces tenemos, por un lado, las mujeres idealizadas, que después son persecutorias, y después el hombre, el príncipe de Gales, obviamente con su estatuto, que en realidad la va a proteger. Entonces me gustaría continuar la próxima, porque es importante que yo pueda también desplegarles a ustedes, más allá de la dimensión de la erotomanía, por qué el amor de la erotomanía es un amor muerto. Esto lo voy a dejar así en suspenso, y tendremos que retomarlo la próxima. Bien, no sé si hay algo que quisieran preguntarme. Estoy en la mitad del desarrollo, así que estoy en el primer acto, como les dije. Es el primer acto en donde hay un poco los elementos fundamentales de lo que vamos a desplegar más adelante el próximo mes. Les cuento que de todas formas la clase esta va a ser grabada y la van a poder retomar, si quieren, desde el canal YouTube de la sección. Una vez que en unos días seguramente será puesta ahí para el que la quiera ver. Marcela, una pregunta. Cuando vos hablabas de la clasificación que hace de Clerambault, yo como que me desorienté un poco cuando vos dijiste que divide la paranoia en dos, donde estaba la paranoia de reivindicación y la interpretativa. ¿Dónde quedaría entonces la categoría de las psicosis pasionales? No sé si es otra. Es una nueva que agrega. Bien. Agrega esa nueva. Bien. Agrega esa nueva, justamente en lo que yo entiendo que no hay una, porque de lo que entiendo, la interpretativa, la paranoia interpretativa está interpretando todo lo que pasa. Se cerró la puerta, eso quiere decir tal cosa, pero ahora el semáforo se puso rojo porque le está avisando al vecino tal otra, y todo hace signo. Todo sin sentido se anula, como decía Lacan. Eso sería la interpretativa. Tal vez estoy dando un ejemplo
un poco burdo, ¿no? Pero sería interpretar todo signo. Y la paranoia reivindicativa es venir a reivindicar los males que le están haciendo y la lucha que es una injusticia, y entonces le voy a escribir al presidente de la nación porque no puede ser que no tengan en cuenta que yo necesito, no sé, que se me dé un trato tal o cual, o que, bueno, no sé, no se me ocurre mucho, pero eso sería la diferencia entonces entre interpretativa y reivindicativa. La veo a Cecilia Escobena, que a lo mejor puede aclarar algo más al respecto. La pasional es entonces la dimensión de los celos, ¿no? Que también pueden ser enloquecidos. Ceci, ¿vos querés decir algo, que te veo ahí? Hola, buenas. Lo que pasa es que esta diferenciación de la paranoia no parte solamente de Clerenbaugh, la empieza a hacer en realidad Kraepelin cuando empieza a distinguir los distintos tipos de paranoia. Lo que va a hacer de Clerenbaugh es apuntar a las formas pasionales de la paranoia, en ese sentido. Entonces, digamos, por un lado tenés la escuela alemana con Kraepelin, que hace toda la distinción que vos decías recién, los reivindicativos, los inventores, los pasionales, los megalómanos. Y después, por otro lado, tenés la escuela francesa con Cédric Capgras, que son los que desarrollan el delirio de tipo interpretativo. Entonces allí hay como, perdón, una doble lectura. Parecería que Capgras es lo que vos decías, que Lacan toma en el seminario 3, o sea, todo le hace signo, todo significa algo, y todo se refiere a él, digamos, porque no solamente que hay una interpretación, sino que Cédric Capgras creo que utilizan un término como hiperestesia del yo, sí, donde todo hay una referencia, es todo referenciado hacia el sujeto. De Clerenbaugh lo que va a apuntar es al postulado pasional, digamos, ahí ya se introduce, aunque sea el seminario 3, algo completamente distinto. Sí. Porque ya de alguna manera toma las pasiones. Y en eso el paradigma es la erotomanía, porque para Clerenbaugh está este pasaje, ¿no? Del amor al odio, o sea, de la fase de la erotomanía está el pasaje del amor al odio, que es lo que vos estás describiendo con el caso de Aimé. No sé si aclaré o, bueno, el desarrollo de Clerenbaugh tiene que ver con eso, y justamente me parece que lo más importante también es que si bien de Clerenbaugh es clasificado, digamos, dentro de los grupos de los psiquiatras como un mecanicista, es decir, lo más alejado del psicoanálisis que puede haber, digamos, porque los mecanicistas son los organicistas dentro del grupo de los psiquiatras de la época. De hecho, el ideal de Clerenbaugh era devolver la psiquiatría a la neurología. Pero sí tenía este punto común, ¿no? De tratar de encontrar el mecanismo, de tratar de encontrar el punto del mecanismo. Por eso plantea, bueno, es lo que toma Lacan, creo, en el seminario 3, cuando habla del postulado fundamental, o no sé si está en la tesis, me parece que está en la tesis. Está en la tesis, sí. Cuando trabaja el tema del postulado fundamental es esa frase por la cual termina elaborando, realizando toda la elaboración delirante, que creo que en el caso de Me está esta idea de quieren la muerte de mi hijo, digamos, que es a partir de ahí donde tiene, digamos, esas distintas conexiones. Sí. Yo voy a seguir
pasando al segundo acto, o segundo episodio, si nos basamos en las series de la época, temporada 2021, segundo episodio, próximo mes, primer martes de mes, a las 20:30, y me parece que no es necesario volverse a inscribir, simplemente los que no se han inscrito, nosotros volveremos a mandar una difusión para aquellos que no se inscribieron o no pudieron entrar esta noche y lo quieren hacer la segunda. Pero yo diría que los que, ¿no es cierto, Leticia? Los que ya están inscritos, Sí, no sí. hace falta que vuelvan a inscribirse, recibirán el link de conexión. Claro, porque ya tenemos sus mails, así que les van a llegar al correo. Muy Hay bien. Susana Sobol quiere hacer una pregunta. Sí, adelante, Susana. Y buenas noches. Bueno, interesantísimo y clarísimo. Fue un gusto escucharte, Marcela. Algo muy breve. Vos mencionaste al principio los inclasificables, que bueno, obviamente es el título del libro de Miller. Pero quiero saber si ese término aún hoy en día se lo sigue usando como sinónimo de psicosis ordinaria. Nada más que eso. Bueno, como los inclasificables fue la primera aproximación, yo diría, hasta la elaboración de la psicosis ordinaria, hay un punto que yo no diría los inclasificables, pero hay un punto de que el hecho de ser inclasificable tal vez nos da una orientación. Yo creo que se ha pasado, como lo entiendo yo, por un lado, se ubicó la psicosis ordinaria, Miller ubicó la psicosis ordinaria, pero se destacó que en realidad hay en todo sujeto un punto inclasificable. Ajá. Bien. Lo cual no quiere decir en todo sujeto hay un punto de psicosis ordinaria, pero sí hay un punto que también llevó a Lacan a hablar de forclusión generalizada, que no quiere decir psicosis generalizada, bien. sino que hay un real que no se puede simbolizar, y que tal vez se dice de diferentes formas, como el otro barrado, la mujer no existe, no hay relación sexual. Es decir, hay un punto forclusivo en la estructura misma. Perfecto. A pesar de que haya nombre del padre o pluralización de los nombres del padre. Perfecto. Entonces, a mi entender, eso se corrió. Por un lado quedó la psicosis ordinaria y por el otro lado, la psicosis ordinaria permitió ubicar que todo el mundo tiene un punto inclasificable que terminamos diciendo su singularidad. O sea que la singularidad es él solo, es singular, no entra en ningún lado. En ninguna categoría, que es la idea de forclusión generalizada, que no hay ninguna categoría en la cual poder incluir el caso singular, el caso individual, ¿no es cierto? Bien, clarísimo. Esa singularidad, ese punto, pero bueno, ya ahí vamos con más elaboraciones, la forma singular de anudamiento, la forma singular del síntoma. Ya ahí se abre, entonces, hacia otros desarrollos. Perfecto, muchísimas gracias, fue un placer escucharte. Bueno, entonces, si les parece, dejamos acá, y estén atentos porque a lo mejor vamos a ir subiendo cosas al Facebook del CITE, que poniendo CITE en Rosario lo van a encontrar. Bueno, muy bien. Buenas noches y hasta la próxima. Bueno, gracias. Gracias, Marcela. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches.